Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos centramos en Victoria, La novela ganadora del Premio Planeta 2024. de Paloma Sánchez Garnica. Sabemos que muchos de ustedes están interesados en esta historia. Una historia que nos traslada al Berlín de la posguerra. Y también a los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Así que vamos a descubrir qué la hace tan cautivadora. Para esta inmersión nos basaremos en la novela en sí, Y por supuesto, en las reseñas de los lectores en Amazon. lo que me fascina de Victoria es cómo la autora entrelaza una historia personal tan conmovedora con un contexto histórico tan complejo. Es increíble cómo nos transporta a esa época, ¿verdad? Totalmente. La protagonista Victoria es una mujer brillante. Con una mente prodigiosa. Exacto. Imagínate la presión y la desesperación De vivir en un Berlín en ruinas. para mantener a su hija Hedy. Y a su hermana Rebecca. Victoria canta en un club nocturno. Pero además domina la criptografía. Ese detalle es crucial, ¿Por qué? porque nos muestra cómo Victoria usa su intelecto para navegar un mundo hostil. Dominar la criptografía en un contexto de guerra y espionaje, Le da un poder único. aunque peligroso, ¿Te imaginas lo que significaba tener ese conocimiento en esa época? totalmente. Y aquí viene un giro inesperado. Un giro. Victoria se ve obligada a viajar a Estados Unidos. A Estados Unidos. Sí, por culpa de un chantaje de los rusos. Increíble, deja la devastación de la posguerra. Pero enfrentarse a lo que se supone que es la sociedad democrática americana. Y ahí es donde la novela te atrapa por completo. Llega con ciertas expectativas. Pero se encuentra con una realidad muy distinta. El racismo y la injusticia están a la orden del día. Figuras como el Ku Klux Klan, O el senador McCarthy. con su persecución a los supuestos comunistas. Representan la opresión de esa era. Es un contraste brutal con lo que ella esperaba. Es una bofetada de realidad para Victoria, ¿no crees? Sin duda pasar de una pesadilla a otra. Aunque vestida de forma diferente. En medio de este torbellino encuentra el amor. En el Capitán Norton, Es interesante cómo la autora explora el amor en un ambiente tan hostil, ¿verdad? sí, la novela va mucho más allá de un simple romance. Explora las dificultades de amar en tiempos de incertidumbre. De resentimientos y pérdidas. Victoria debe tomar decisiones difíciles. Y ahí vemos su valentía. Y su capacidad de amar a pesar de todo. En las reseñas de Amazon, Los lectores destacan. cómo se conectan emocionalmente con la historia. Hablan de una escritura exquisita. Que te atrapa desde el principio. Y elogian la precisión histórica. Y la capacidad de la autora para hacerte sentir empatía por los personajes. ¿Tú qué opinas? Opino que Victoria no es solo una novela histórica. Es una historia sobre la experiencia humana. El amor, la pérdida, la resiliencia, la valentía. Son temas universales que conectan con el lector sin importar la época. Y lo que la hace aún más especial, Es que vemos estas experiencias a través de los ojos de una mujer fuerte. una mujer que desafía las convenciones de su tiempo. Exacto. La figura de Victoria como protagonista. Es uno de los puntos fuertes de la novela. Una mujer que utiliza su inteligencia, su coraje y su amor para superar los desafíos. Y aunque la historia se desarrolla en el pasado. Los temas que trata siguen siendo relevantes hoy en día, ¿no te parece? Absolutamente. La lucha por la libertad, la búsqueda del amor, la superación de la adversidad. Son experiencias que nos siguen tocando de cerca. Lo que a mí me parece brillante es cómo la novela nos lleva a reflexionar sobre el impacto de los regímenes totalitarios, Tanto en la Alemania de posguerra. como en la sociedad americana de la Guerra Fría. ¿Te has fijado cómo la autora utiliza dos escenarios tan distintos para mostrar las dos caras de la moneda? Es una dicotomía fascinante. Por un lado, el Berlín de la posguerra, con sus cicatrices y sus fantasmas. Y por otro lado, los Estados Unidos con su aparente prosperidad y sus contradicciones. Y Victoria, al verse obligada a vivir en ambos mundos, se convierte en un puente entre estas dos realidades, Exacto. Y esa dualidad se refleja en la propia Victoria. que debe adaptarse a dos realidades tan diferentes. No es solo una superviviente de la guerra, Sino que también debe afrontar los desafíos de una nueva cultura. una nueva lengua, un nuevo sistema de valores, Es como si tuviera que reinventarse a sí misma en cada paso que da. una odisea personal increíble, ¿verdad? Y encima llega a un país que se presenta como defensor de la libertad. Pero que esconde una profunda discriminación. Esa ironía es clave para entender la crítica social que subyace en la novela. El contraste entre la imagen idealizada de Estados Unidos. Y la realidad que Victoria experimenta es brutal. ¿No te parece que la autora nos invita a cuestionar las apariencias? Totalmente. A mirar más allá de la superficie. Victoria es una novela tan rica en matices. No se limita a contarnos una historia, Nos invita a reflexionar sobre temas complejos. como la identidad, la libertad, la justicia, la búsqueda de la felicidad. ¿Y qué me dices del estilo de Paloma Sánchez Garnica?
¿Cómo describirías su prosa? Elegante, fluida, envolvente. Te atrapa desde la primera página. Y te mantiene enganchado hasta el final. Es una autora que domina el lenguaje. Utilizando un vocabulario rico y preciso. Que enriquece la lectura. Su capacidad para crear atmósferas. Para describir personajes, Medicinal. para transmitir emociones. Admirable. La novela está tan bien documentada. Te sientes transportado a la época, Es como si estuvieras allí. viviendo los acontecimientos en primera persona. Y no solo eso, La autora nos ofrece una visión crítica de la historia. sin caer en maniqueísmos ni simplificaciones. Nos muestra las luces y las sombras de ambos bandos. Tanto de la Alemania comunista como de los Estados Unidos capitalista, Victoria no es solo una novela entretenida sino también una obra que nos invita a reflexionar sobre el pasado. y sus implicaciones en el presente. Hablando del pasado, ¿Qué opinas de la forma en que la autora introduce la figura de Walter Ulbricht? el líder de la República Democrática Alemana, Sí. es un ejemplo perfecto de cómo la autora entrelaza la historia personal de Victoria con los grandes acontecimientos históricos, No se limita a narrar la vida de su protagonista. sino que la sitúa en un contexto histórico real. Ulbricht, un personaje controvertido, Que jugó un papel clave en la construcción del muro de Berlín. nos ayuda a comprender la atmósfera de tensión Y desconfianza. que se vivía en la Alemania dividida. Y esa tensión se palpa en cada página de la novela, ¿verdad? La autora consigue transmitir la incertidumbre y el miedo. Que se respiraba en aquella época. Pero volviendo a Victoria, ¿Quién la hace tan especial? ¿por qué crees que ha cautivado a tantos lectores? Victoria es un personaje complejo y fascinante. Es una mujer inteligente, Valiente, decidida, pero también vulnerable, sensible. capaz de amar con pasión, No es una heroína perfecta, ni idealizada, sino un ser humano. con sus luces y sus sombras. No es un personaje plano. Tiene profundidad Tiene profundidad. y evoluciona a lo largo de la historia, Eso la hace más real. más cercana al lector, Podemos identificarnos con sus dudas, con sus miedos, con sus alegrías. con sus tristezas, Y no olvidemos que Victoria se enfrenta a una serie de desafíos. que la obligan a sacar lo mejor de sí misma. La guerra, la pobreza, el exilio, la discriminación, la pérdida. Son pruebas que la ponen a prueba. Y la obligan a crecer como persona. Es una auténtica superviviente, ¿verdad? Y lo más admirable. Es que no se deja vencer por las circunstancias, Lucha por sus sueños, por su familia. por su propia felicidad. Es un personaje que inspira. Que te motiva a seguir adelante a pesar de las dificultades. Y creo que esa es una de las razones por las que Victoria ha resonado tanto con los lectores. En un mundo cada vez más complejo e incierto. Necesitamos historias que nos recuerden el valor de la esperanza La resiliencia. y el amor Victoria nos ofrece todo eso. y mucho más. Es una novela que te atrapa desde la primera página. Te hace reflexionar. Te emociona. Te deja con ganas de más. Y antes de que sigamos adentrándonos en el mundo de Victoria, Recordemos que pueden escuchar la novela completa de forma gratuita. a través de Audible. Les dejamos el enlace en la descripción del podcast, Es una excelente oportunidad para sumergirse por completo en esta historia. que nos ha cautivado a tantos. Ahora continuemos con nuestra inmersión. ¿Qué otro aspecto de Victoria te gustaría destacar? Me parece importante hablar de la relación entre Victoria y su hija Hedy, Es una relación compleja, y llena de matices. que se ve afectada por las circunstancias que les toca vivir. La separación forzada al exilio, la distancia. Son obstáculos que ponen a prueba su amor maternal. A pesar de todo, el vínculo entre madre e hija se mantiene fuerte Victoria nunca deja de luchar por Hedy, por darle un futuro mejor. por protegerla de los peligros, Es un amor incondicional. que trasciende las barreras físicas y emocionales, Y eso es algo que conmueve al lector. que nos recuerda la importancia de los lazos familiares. ¿No te parece? Totalmente. ¿Y ahora qué te parece si hablamos un poco de la ambientación de la novela? La autora nos transporta a dos escenarios fascinantes. El Berlín de la posguerra. Y los Estados Unidos de la Guerra Fría. ¿Cómo describirías el Berlín de la posguerra que se presenta en la novela? El Berlín de la posguerra es un escenario desolador. Marcado por la destrucción, la pobreza. Y la incertidumbre. Es un escenario que refleja el trama de la guerra, La pérdida de la inocencia. la fragilidad de la vida. Es un contraste enorme con la imagen que se tiene de Estados Unidos, ¿verdad? Un país próspero, moderno, lleno de oportunidades. Al menos en apariencia. Pero como ya hemos mencionado, esa imagen idealizada esconde una realidad mucho más compleja. El racismo, la segregación, la paranoia anticomunista. Son sombras que empañan el sueño americano. ¿Y Victoria a ser extranjera?
Se convierte en una observadora privilegiada de estas injusticias. Es como si la autora nos estuviera mostrando las dos caras de una misma moneda La promesa de libertad, y la realidad de la opresión. precisamente, Y lo hace de una manera muy inteligente. sin caer en estereotipos ni simplificaciones, Nos ofrece una visión crítica y realista de ambos escenarios. lo que nos permite comprender mejor la complejidad del mundo en el que se desarrolla la historia, Es una novela que te hace pensar, que te remueve por dentro. que te deja con ganas de saber más. Y eso, en mi opinión, es la marca de una gran obra literaria. ¿No crees? Totalmente de acuerdo. Victoria no se limita a nos invita a reflexionar sobre temas profundos. Sí, hablando de reflexiones. Hay un aspecto de la novela que me parece particularmente interesante. ¿Cuál? La crítica a la sociedad americana de la época. Me intriga esa idea. A simple vista, Estados Unidos puede parecer un refugio para Victoria, un escape de las penurias de la posguerra. Sí, pero la realidad es mucho más compleja. ¿En qué sentido? La autora no se anda con rodeos al mostrar el lado oscuro del sueño americano. Ah, sí. Victoria se topa de frente con la segregación racial, la violencia del Ku Klux Klan, la paranoia anticomunista de la era McCarthy. Es un choque brutal para ella. Imagínate llegar a un país con la esperanza de encontrar libertad y justicia. Y encontrarte con esa realidad. Precisamente, la autora utiliza la mirada de Victoria Una extranjera que llega con una visión idealizada de Estados Unidos, para exponer la hipocresía de una sociedad, que se proclama defensora de la libertad. pero que discrimina y oprime a una parte de su población. Es una crítica muy sutil, pero a la vez muy potente. Nos hace cuestionar nuestras propias ideas preconcebidas sobre la libertad y la justicia. Y hablando de contrastes, me gustaría volver por un momento a la descripción del Berlín de la posguerra. Al Berlín de la posguerra. Sí, la autora logra transmitir una atmósfera desoladora, ¿verdad? El Berlín de la posguerra es un personaje más en la novela. Un personaje, La ciudad está en ruinas, la gente sufre hambre, el ambiente es de desesperanza total. ya veo. La autora no solo describe los aspectos físicos de la destrucción, también nos muestra el impacto psicológico de la guerra en la población. Es como si las heridas de la guerra se hubieran impregnado en las calles, en los edificios, en las almas de las personas. Exactamente. El miedo, la culpa, la desconfianza. Son heridas invisibles que marcan profundamente a los personajes. Y en medio de ese panorama desolador, Surge. la figura de Victoria, una mujer que se niega a rendirse a la desesperanza. Su determinación es admirable. A pesar de las dificultades, ella lucha por salir adelante, por proteger a su familia, por construir un futuro mejor. No se deja vencer por las circunstancias. Es una auténtica superviviente. Y lo hace con Una fuerza interior admirable. su personaje. Te inspira, te hace creer que incluso en las peores circunstancias siempre hay una luz al final del túnel. Es un mensaje muy poderoso, sin duda. Y hablando de seguir adelante, me gustaría explorar un poco más la trama de la novela. Victoria te atrapa desde la primera página, ¿verdad? La trama es una montaña rusa de emociones. Ah, sí. La autora teje una historia llena de giros inesperados, de secretos, de peligros, y Eh, sabe cómo mantener la tensión relativa en todo momento. es decir, No puedes dejar de leer. porque necesitas saber qué va a pasar a continuación. Es una novela que te mantiene en vilo. Te hace sentir la adrenalina de la aventura, ¿no crees? Sí. Y al mismo tiempo la autora nos ofrece una historia conmovedora. Que nos habla de amor, de pérdida, de sacrificio, de la lucha por la supervivencia. Es una combinación perfecta de intriga y emoción. Y un detalle que me parece fascinante Cuéntame. es cómo la autora introduce la criptografía como un elemento clave en la trama. La criptografía. No es un tema que se vea con frecuencia en las novelas. Sí. Y la autora lo integra de una manera muy natural. Dándole un toque de misterio e intriga a la historia. Exacto. Me encanta ese detalle. Es como si la criptografía se convirtiera en un arma secreta para Victoria, un poder oculto que utiliza para protegerse a sí misma y a su familia. Y lo más interesante Bueno. es que la autora nos explica los principios básicos de la criptografía. Buena manera. Sencilla y comprensible incluso para aquellos que no tienen conocimientos previos sobre el tema. Es un ejemplo de cómo la autora combina la ficción con la realidad, la aventura con la historia. Victoria es una novela que tiene todos los ingredientes para cautivar al lector. Una trama apasionante, unos personajes inolvidables, una ambientación impecable, una crítica social inteligente, un toque de misterio. Es una obra maestra que no te puedes perder. ¿Y qué opinas de los personajes? A mí me ha impresionado la capacidad de la autora para crear personajes complejos y llenos de matices. Estoy de acuerdo.
Ningún personaje es completamente bueno ni completamente malo. Todos tienen sus luces y sus sombras. Sus motivaciones, sus contradicciones. Y eso los hace más reales. Más humanos, más cercanos al lector. Podemos identificarnos con ellos, comprender sus acciones, sentir empatía por sus dilemas. Por ejemplo, el personaje de Rebecca, la hermana de Victoria. Y es un personaje fascinante, ¿no te parece? Rebecca es un personaje que no te deja indiferente, Siente envidia y resentimiento hacia su hermana. pero al mismo tiempo La ama y la protege. es un personaje complejo y contradictorio Que nos hace reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. sobre los límites del amor y el odio. Sobre la lucha interna entre el egoísmo y la generosidad. Y como Rebecca, todos los personajes de Victoria tienen algo especial, algo que los hace únicos e inolvidables, Es una novela poblada de personajes memorables. que te acompañarán mucho tiempo después de haber terminado la lectura. Totalmente de acuerdo. Y creo que esa es una de las claves del éxito de Victoria. La autora nos presenta personajes con los que podemos conectar a nivel emocional. Personajes que nos hacen sentir, pensar, reflexionar. Y antes de pasar a la última parte de nuestra inmersión, me gustaría invitar a nuestros oyentes a compartir sus impresiones sobre Victoria. ¿Qué les ha parecido la novela? ¿Qué personajes les han gustado más? ¿Con cuáles se han identificado? Nos encantaría conocer sus opiniones. Compartan sus comentarios en la sección de comentarios del podcast. Y no olviden que pueden escuchar la novela completa de forma gratuita a través de Audible. Les dejamos el enlace en la descripción del podcast, Nos vemos en la tercera y última parte de nuestra inmersión. donde seguiremos explorando el fascinante mundo de Victoria. ¿Listos para la última parte de nuestra inmersión en Victoria? Por supuesto. ¿Qué te parece si hoy nos enfocamos en la capacidad de amar en tiempos difíciles? Un tema que sin duda conmueve a cualquiera. Victoria atraviesa momentos durísimos. La guerra, la pérdida, el exilio. ¿Cómo es posible encontrar el amor en medio de tanto dolor? Esa es la gran pregunta. Y la novela la explora de una manera muy interesante. ¿En qué sentido? El amor no se presenta como un escape de la realidad, como una fuerza que permite a Victoria enfrentar sus miedos. Y construir un futuro. Es un amor que se forja en la adversidad, ¿verdad? No es un amor de cuento de hadas, No para nada. sino un amor real con sus dificultades y sus momentos de felicidad. El amor que Victoria experimenta con el capitán Norton, Está lleno de obstáculos, diferencias culturales, barreras sociales, heridas del pasado, pero a pesar de todo eso, el amor prevalece. lo que me impacta es que Victoria no busca el amor para llenar un vacío en su vida. Lo encuentra de manera inesperada. En un momento en que está concentrada en sobrevivir. Y en cuidar a su hija. Es un amor que surge de forma natural, sin forzar las cosas. Y eso lo hace aún más auténtico. Más creíble. Exacto. Y no olvidemos el amor maternal. Por supuesto. Un amor incondicional por su hija, Hedy. Que la impulsa a luchar por un futuro mejor. A pesar de todos los obstáculos. Un amor que se pone a prueba constantemente. La separación, la distancia, las dificultades económicas. Son pruebas que ponen en jaque el vínculo entre madre e hija. Pero a pesar de todas las pruebas, el amor de Victoria por Hedy se mantiene firme. Es un amor que la inspira a ser valiente. A no rendirse. A seguir adelante. Es un mensaje muy poderoso. Y nos recuerda que el amor En todas sus formas. puede ser una fuente de fuerza y esperanza. Incluso en los momentos más difíciles. Y hablando de esperanza, me gustaría resaltar la capacidad de Victoria para reinventarse a sí misma. Victoria no se deja vencer por las circunstancias. A pesar de las pérdidas, el dolor y el desarraigo, encuentra la manera de seguir adelante. Y construir una nueva vida para ella y su hija. Es un ejemplo de resiliencia, de fortaleza interior. Victoria nos demuestra que incluso cuando todo parece perdido, Podemos encontrar la fuerza para volver a empezar. es un mensaje muy inspirador. Y creo que esa es una de las razones por las que Victoria ha tenido tanto éxito. En un mundo cada vez más complejo e incierto necesitamos historias que nos recuerden el valor de la esperanza La resiliencia. y el amor. Historias que nos inspiren a seguir adelante a pesar de las dificultades. Coincido contigo. Y creo que Victoria cumple con creces esa función. No solo nos entretiene, sino que nos hace reflexionar sobre temas importantes, nos conmueve y nos deja con un mensaje de optimismo. Sin duda, Victoria es una novela que deja huella en el lector. Y para aquellos que aún no la han leído, les recordamos que pueden escuchar el audiolibro de forma gratuita a través de Audible. Les dejamos el enlace en la descripción del podcast. No pierdan la oportunidad de sumergirse en esta historia. Tan conmovedora. Y cautivadora. Y a todos nuestros oyentes les agradecemos por acompañarnos en esta inmersión en el fascinante mundo de Victoria.
Esperamos que hayan disfrutado del análisis. Y que les haya despertado la curiosidad por leer esta obra maestra de la literatura contemporánea. Y no olviden que nos pueden encontrar en su plataforma de podcast favorita para seguir disfrutando de nuestras recomendaciones. Hasta la próxima.